que el primer presupuesto de la 4T, en lo que le cambiaba de nombre Zagarpa a Sader, fue el primer mandarriazo, y dijeron ¿Qué es mandarriazo? que lo rebajaron de una forma estrepitosa y que dijeron, es nomás por este primer año porque encontramos las cosas así y así y así, pero el año que entra vamos a recuperarlo. Y ya no se recuperó. ¿Qué es lo estratégico para un país que le dé estabilidad alimentaria y que le dé estabilidad económica? ¿Cómo el campo mexicano terminó convirtiéndose también en un aspecto moral, pues, ¿no? Y se empezó a distorsionar, y eso terminó lastimando. ¿Qué está pasando? Pues simple y sencillamente no es negocio. Los precios que el gobierno garantiza están por debajo de los costos de producción. Así de sencillo, ¿no? Ha aumentado todo. Es curioso, baja el dólar, baja el precio. Baja el dólar, no bajan los insumos. Te vas al campo y ya hay voces, incluso, no sé, a lo mejor tú tienes más edad porque tú tienes más relación con los agricultores, sobre todo acá del sur, donde ya se están poniendo de acuerdo para no sembrar ni un solo grano, pues, ¿no? Sí. Porque están inconformes, porque no se les ha cumplido lo que se les prometió, incluso cuando Sí, en la última negociación. Ajá. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas, analizar la situación y futuro del campo en México, algo también de la ganadería que pues están estrechamente vinculados estos dos sectores primarios, incluso hay gente que se dedica a ambos giros, ¿no? No desentonan. En fin, y como todos los miércoles está con nosotros Jorge, aquí a la derecha del padre, Jorge Russo de MC, Roberto Romero del PAN y David Figueroa del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo anda, Russo? Como resorte. ¿Cómo es el resorte, el bailarín aquel, el actor? Como ¿o? resorte sin ese, resorte, listo para brincar. Sí, sí has visto, ¿no? Como Que rifle. fue el primero ese que puso el pasito. Sí, para sí, atrás sí, de- sí, 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 Se claro. lo Michael copió Jackson. Michael Jackson, ¿no? Sí. En una película y sale que se sube a una mesa, ¿no? Y empieza. Era bueno, pero no me gustaba mucho como comediante, pero era bueno, era Bailando. bueno para bailar, ¿no? El clavillazo. Las El películas- Tintán es el que me gusta. Ese vato tenía talento para todo. Era un excelente comediante, buen actor, cantaba, bailaba. también. Bueno, todo fumaba mota, todo así. La cara del, Sí, la sí. cara del hombre de Cristo. que Sí, se Tintán, usaban aquella cosa, una cajita que... ¿Cómo se puso. llama esa No, cosa? ese no. No, Sí, no, usaba sí, una cosa pero que se bueno, llamaba la pero él no, ¿Quién? él Él como- era mari- se sí. ponía con Agustín Lara y cálmate. Sí, pero si usaba una cosa que se llama Rocío o algo. ¿Por qué crees que están Un tan código. bonitas las canciones de ¿Sabes Agustín que Lara, no? O sea, unos te- pedazos ahí en pantalla. No le hacían guión a él. Todo lo de él era, o sea, había un guión de la película y él ahí mero Improvisaba. se improvisaba. Todo era espontáneo. De alguna forma se ahí llamaba eso. Está ese vato. Es A mí un genio. me parece que es el artista, bueno, actor más completo que ha tenido Hermano de Don Ramón. Hermano de Ramón. No. Y del Bueno, Don lo- Ramón era hermano Y de el loco. y Loco Valdés, sí. Y había otro por ahí. Y el ¿no? Cristian, pues no canta mal, Bueno, sí, canta sí, muy bueno, bien. ese Y es está el también bien talento, piratón, sí, ¿no? está muy ¿Te imaginas pirata, la sí, Navidad en esa casa? salió. ¿Te imaginas la Bueno, Navidad? es que Cristian Castro no tenía escapatoria, ¿no? Imagínate cuando El se papá y peleaban la por los mamá. terrenos en la Navidad en Sí. esa casa. Oye, y familia más pequeña, pero parecido al tema Alejandro Suárez y Héctor Suárez. Sí, Ah, sí. sí, sí, Muy también. talentoso. También. Pues Alejandro Suárez, ¿te acuerdas de aquella ensalada de locos con Sí. con Y el el Loco mago. Valdés y Héctor Y Héctor Lechuga? Lechuga. ¡Maritza! Las de no. Bueno, mucho ahí se las ingeniaban, ¿no? Ahí sí había, ahí sí Talento. estaba cabrón. Había así, talento, ¿no? Pero estaba cabrón. La censura, burlarse pues. sí, Que la mamá saca a poner orden a ver cómo le hacen. Era Y puro se les entre líneas, ingeniaban, ¿no? Se le ingeniaban Entre para, líneas. ¿cómo se llamaba? Progresa, ¿no? Había algo, me acuerdo de las hermanitas Mi Banco, ahí de que... Es que esa generación, dicen los más viejos, no nos tocó a nosotros, se fraguaron, se forjaron en lo que llaman las carpas, ¿no? No, había más un para canal de atrás, ¿no? televisión, pero Los Suárez ya no. pero no, pues No, de para Y el atrás. Lechuga y esos. No, ellos no.
Cantinflas y eso, Sí, pero- Cantinflas, el mismo Tintán, entonces ahí sí, pero Amparito Rosame. No, te fuiste muy lejos. ¿Tú crees? No. Pero bueno, a ver, tú eres aquí el decano, el macizo de la mesa para los temas de agricultura y ganadería, Ruso. A ver, has hecho de los dos, ¿no? Bueno, Roberto también es agricultor. Tú- Yo tengo mi pequeña unidad de producción, sí soy agricultor y ganadero a mi pequeña escala, pero ahí estoy. Bueno, y ahí, y siempre has estado en las comisiones de Siempre. esos. Nací en una familia de ganaderos. A ver. Perdón, por las comisiones, sí participé en las comisiones y me tocó ver que el primer presupuesto de la 4T, en lo que le cambiaba de nombre de Zagarpa a Sader, fue el primer mandarriazo y dijeron ¿Qué es mandarriazo? que lo rebajaron de una forma estrepitosa y que dijeron, es nomás por este primer año porque encontramos las cosas así, 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 pero el año que entra, derivado Lo de que ajustamos. sí, de que los ahorros, esto y esto, vamos a recuperarlo. Y ya no se recuperó. Lo que se ha hecho hasta el día de hoy en 8 ejercicios es maquillarte los números metiendo al rubro de producción de alimentos el tema de Sembrando Vida, que no es otra cosa más que un programa de asistencia que no ha tenido ningún impacto. De hecho, tuvieron que correr al titular, no sé si se acuerdan del escándalo que se hizo, que tuvieron que correr al titular de Sembrando Vida, pero bueno, ya nos estamos saliendo. Me meto al tema que nos invitaste, agricultura y ganadería. Yo quisiera que le añadieras, Alexis, te mandé una lámina, si la puedes poner. Yo quisiera que añadiéramos también ahí la pesca y la acuacultura, porque nuestro triangular estado tiene una hipotenusa de más de 1000 kilómetros, mucha pesca ribereña, pero también somos muy fuertes en camarón, no lo han logrado destruir, permitiendo la Secretaría de Economía que entre camarón ecuatoriano. Se hacen arreglos, se detiene, a mí me tocó mucho defender eso y de todas maneras siguen llenándonos de camarón ecuatoriano. Y eso pega mucho porque son miles y miles de familias sonorenses, Aarón, que viven de la acuacultura. De aquí desde Hermosillo hasta pegar allá con Sinaloa. Mira, voy a empezar para ponernos en frecuencia, para ponernos en tono, que el tema en boga es la soberanía. Que no nos invadan, anacronismos que que son inaplicables. Nadie le va a quitar 1 centímetro cuadrado a la República Mexicana, eso ya pasó. No, se habla de otro. Sí, se habla, a eso me refiero. Pero ahorita el tema en boga es, cerremos filas para que no le hagan esto y esto a México y que no nos correten a nuestros gobiernos y que la fregada. Y fue muy atinado tu comentario. La verdadera soberanía es la autonomía alimentaria. Fíjate que la FAO recomienda que ningún país debe tener menos del 70% de producción de lo que Alimenticio. de la alimenticia. Ahorita nosotros ya oficialmente, con datos oficiales, ya bajamos del 40%. Entonces te diría, a mí me tocó ser parte de esa primera legislatura que nos tocó que juramentara el presidente López Obrador. Entramos 2 meses pasaditos antes que él, entramos en septiembre, él entró en diciembre. Y pues era en el cenit de la ideología, ¿no? Era en el cenit Es más, era difícil uno tratar de criticar alguna medida porque te decían, están ardidos, usen vitacilina, déjenlos gobernar, ya llegaron, dejen que hagan lo suyo. Era difícil en ese momento. Y hay algo muy, muy importante que yo voy a tratar de recordarlo participando o no participando en lo sucesivo, en lo que me queda de vida en la política. Si alguien no estuvo en ese recinto, no me lo entendería. La forma en la que se usó de forma peyorativa el término neoliberal. Tú veías que subían compañeros diputados y usaban la palabra, el término neoliberal, como si fuera una mentada de madre, como si fuera algo despectivo. Casi era decirte lo peor, eres un neoliberal, ya perro. Y cuando yo les preguntaba, en alguna ocasión que me subía a la tribuna, les decía, ¿alguien me puede definir qué es el neoliberalismo? Ellos veían que su líder supremo lo usaba en las mañaneras, entonces ellos tenían que usarlo generando ese mismo impacto. ¿Qué tiene que ver con el tema de la agricultura? Yo les decía, el término, el neoliberalismo es una teoría económica política que se creó en Europa en 1938. Promueve reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía, dando prioridad al libre mercado. Bueno, ese término que usaban contra nosotros de una forma tan denostativa, peyorativa, nadie ha ejercido el neoliberalismo como lo hacen ellos.
Es decir, dejar a su suerte todo un sector productivo, porque lo entendían como que no tenía las suficientes credenciales del lector. Yo lo dejo aquí con una primera entrada y ya me voy a meter a hablar de los temas técnicos. Nomás dejo en la mesa lo siguiente. Existe una cosa que se llama Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que depende de la Constitución. Y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, porque dicen, si no es negocio, déjenlo. Si no es negocio, no siembren. Si no es negocio... Yo no estoy hablando de fresas, ni de sandías, ni de chiles, que seguramente tienen una connotación empresarial y un riesgo que tiene que asumir quien los produce. Yo estoy hablando en esa ley, desde que antes de que hubiera los tratados de libre comercio, Roberto y David dominan más que yo ese tema, existía el GATT. Desde tiempos del GATT se protegían 4 granos básicos, que es trigo, maíz, frijol y arroz, justamente para hacerlos asequibles a ese pueblo bueno y sabio que tanto dicen querer. Además de que esos granos son los que se convierten en proteína animal cuando se usan como forrajes. A ratito vamos a entrar en los datos para decir los porcentajes y cómo está impactando, pero eso es lo que quisiera yo que tu público se ponga más o menos en frecuencia de lo que vamos a hablar. David Figueroa. Bueno, yo creo que hay que reflexionar en el tema de la soberanía, ¿no? No nada más es alimentaria, también tema de seguridad, tema de comercio, es decir, hay mucho tipo de soberanía, pero cuando hablamos de soberanía alimentaria, la verdad es que en estos tiempos modernos es muy difícil pensar que un país sea soberano absolutamente en tema alimentario, ni mismo Estados Unidos lo tiene. Es decir, Estados Unidos tiene sus grandes fortalezas, maíz, etcétera, en granos, pero depende también mucho de la producción del resto del mundo para que él pueda satisfacer la demanda que tiene interna su país de consumo de alimentos. Entonces, en este orden de ideas, primero yo creo que valdría la pena partir de que lograr la famosa soberanía absoluta en términos de producción de alimentos para un país es un tanto una quimera, es decir, es una utopía eso, no lo vas a lograr. Segundo, Pero sí por eso la FAO habla del 70%. ¿No? Por eso, pero por ejemplo, sí, aquí ya vamos al tema ya lo estratégico, pues, ¿no? ¿Qué es lo estratégico para un país que le dé estabilidad alimentaria y que le dé estabilidad económica, ¿no? Decía Jorge y lo decía muy bien, hay ciertos productos que se convierten, que son ciertos forrajes o granos que se convierten en proteínas, se convierten en carne en producción, es tema de alimenticio, ¿no? Huevo, leche. Exacto. Ahora, en este concierto internacional, global que tenemos, México hemos ido perdiendo capacidad, esa es una realidad que no podemos soslayar. ¿Por qué se ha dado? Pues muy seguramente por estos fenómenos migratorios que estamos viviendo, por tener ese país enseguida de nosotros con una economía la más fuerte del mundo, que invita pues, a muchas personas que viven en la agricultura que no es negocio y terminan abandonando el campo, políticas públicas que no han sido lo suficientemente sólidas para darle la fortaleza al sector primario, que es fundamental. Y si agregamos lo que sucedió después de la pandemia, hubo ahí un punto de quiebre. Después de la pandemia, hubo una visión que muchos países, Australia, muchos de ellos dijeron, a ver, esto está crítico, se están rompiendo las cadenas de suministro, vamos a priorizar lo nuestro, ¿no? Y empiezan a generar ellos lo propio, ¿no? Empiezan a tener una mayor, digamos, autonomía en la medida de lo posible alimentaria. Aquí el tema de nosotros es mucho cómo el campo mexicano, Aarón, Jorge y Roberto, cómo el campo mexicano terminó convirtiéndose también en un aspecto electoral, pues, ¿no? Y se empezó a distorsionar, pues, ¿no? El campo se utilizaba ya con el aspecto electoral, no con el aspecto verdaderamente productivo. Y eso terminó lastimando la producción. Digo, yo recuerdo lo que mi papá me decía allá en el ejido Cuauhtémoc, cerca de Agua Prieta. Me decía, ¿cómo es posible, David, que aquí trajeron al presidente de la República, Echeverría en aquel entonces, ¿sí?,
a mostrarle el trigo que habían levantado en Cuauhtémoc. Jamás han levantado La vocación de la región. Exacto, no era la vocación para el tema de trigo, pues no. Entonces, esos autoengaños, y luego vino aquella apoyo muy grande al sector primario, pero mal focalizado. Dejaban los tractores nuevos tirados porque se ponchaba o había una llanta que no jalaba y terminaba. Es decir, todas estas distorsiones hoy nos tienen un problema muy serio. Sonora y México tienen un gran potencial, por ejemplo, en exportación de materiales de calidad. Por ejemplo, el desierto de Sonora. Es increíble que el desierto de Sonora, por ejemplo, Caborca, sea el número uno con el tema, por ejemplo, de espárrago. ¿Sí? Es decir, Sonora es un actor relevante en el sector de espárrago y lo hacen en el desierto. ¿Sí? O el tema de la uva, etcétera. O sea, es decir, tenemos ciertas zonas estratégicas, pero me parece, Aarón, que hoy nos estamos enfrentando a una realidad. Cambio climático que estamos viviendo, tema de los calores intensos, sequía, el tema de sí tenemos tierra pero no tenemos agua, la dependencia de México en el tema de los fertilizantes, que es un tema también que debemos de colocar en este análisis que estamos haciendo. Por consiguiente, Aarón, creo que México está en una condición comprometida en materia de la soberanía alimentaria, así como también estamos comprometidos en los temas, por ejemplo, de la energía, ¿no? Que ya estamos entendiendo que pues habrá mecanismos que no son muy ecológicos o no nos gustan mucho, pero que esa dependencia excesiva por ejemplo, del gas Sí. de Estados Unidos, tienes que empezar a tomar decisiones. Entonces, creo que México tiene potencial, tiene capacidad, tiene tecnología, tiene innovación, hay que cuidar la sustentabilidad y, por supuesto, el manejo de agua. Roberto Romero. Bueno, miren, ¿qué pasa? Yo soy productor, ¿no? O era, más bien dicho, porque precisamente la situación agrícola ha hecho que las últimas 2 temporadas, pues decidimos que no, principalmente mi esposa, que es la que ve lo de los granos, decidió que no iba a sembrar. Hay otros que, pues, es su única fuente de ingreso, la gran mayoría de los agricultores lo es, y no se pueden dar el lujo y tienen que tomar el riesgo. Entonces, está en una situación crítica, muy, muy crítica. ¿Qué está pasando? Pues simple y sencillamente no es negocio. Los precios que el gobierno garantiza están por debajo de los costos de producción. Así de sencillo, ¿no? Ha aumentado todo. Bien curioso, baja el dólar, baja el precio. Baja el dólar, no bajan los insumos. O sea, muchos de los insumos que utilizamos nosotros, fertilizantes, pesticidas, etcétera, pues son americanos o están hechos con sustancias extranjeras, pues no, que no se fabrican en México, o al menos de las patentes así son, y resulta que baja el dólar y no bajan los insumos, o sea, al revés, sostienen una inflación bastante regular. Entonces, la gasolina, pues ya saben cómo está. Diesel. El dólar bajó, pues bajó el precio, y la cosa está muy difícil. Saca uno las cuentas y dice, pues ya no me da. Simple y sencillamente ya teníamos 2 temporadas sembrando que no se ganaba nada, y estas 2 pues ya se decidió pues simplemente dejarla pasar. Es mejor negocio, ¿no? Dejarla pasar. ¿Qué está pasando eso? No es negocio, entonces es muy entendible. Ahora, gente que no entiende los procesos del campo, principalmente de aquí, citadinos como el Jorge y así, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Pues sí, que los mantenga otro más. El gobierno, ¿por qué te tienen que mantener? No, está bien, es correcto, ¿no? Nomás que hay 2 problemas. Uno, va a haber un momento que, o sea, ahorita te compran así porque les sobra, pero el día que les falte, ¿te van a mandar? ¿Y qué vamos a comer? Entonces se requiere por estrategia, todos los países del mundo que tienen el mínimo rigor normativo, presupuestal, futurista, dicen, oye, necesitamos garantizar un mínimo de abastecimiento en el alimento más básico, ¿no?, para el país. Y luego, 2,
necesitamos tener una, ¿cómo se dice? Una conciencia de que la gente que se metió a ese negocio era porque había un planteamiento diferente del que hay ahorita y que no tiene que ver con la política. A lo mejor alguien con mucho esfuerzo se hizo de tractores, con un esfuerzo de años, como la gente que ahora le dicen en la comisión, siempre no, te voy a reducir la pensión a la mitad. Híjole, me hubieras dicho antes, me metí 30 años al negocio y al último me dices que me vas a quitar la pensión. Entonces, independientemente de lo justo y lo injusto que sea, el planteamiento inicial era otro y cambió de repente. Andrés Manuel López Obrador, cuando entró, como dice muy bien Jorge, le bajó drásticamente el presupuesto. O sea, los presupuestos eran alrededor de 80,000 millones de pesos Bajó 34. y lo bajó a como 40, ¿no? Algo así. Por abajo, 40, 30. Entonces, la mitad. ¿Por qué? Porque la política de Andrés Manuel fue, voy a apoyar a la raza, no a ellos que son ricos. Esa es la verdad, lo dice en otras palabras. No, está bien, nomás que la raza se va a quedar sin comer, pues. No se trata de personas, se trata de, como dice David, de apoyar procesos productivos. ¿En dónde es donde está la crisis ahorita más fuerte? Pues precisamente en donde los estados más productores, ¿no? Que son básicamente Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Michoacán. Los voy a repetir, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. O sea, éramos muchos y parió la abuela. Son estados que están sufriendo crisis tremendas de gobernabilidad, de inseguridad, y para acabarle de molar, pues esta crisis que se va a venir a sumar y a ponerle pues todavía más ingrediente a la hoguera. ¿Qué crisis? ¿Cuál? Pues la crisis de la falta de empleo del sector productivo. ¿No? La verdad es que había antes del 2018, pues había programas de garantía del ingreso objetivo o del precio de garantía que se le decía comúnmente. Había coberturas para poder financieramente cubrir eventualidades, etcétera. Estaban los apoyos estaba la financiera rural que desapareció. Ya desapareció. Que era muy ordenada, ¿eh? O sea, no era como el famoso Ban Rural, que eran préstamos del gobierno que decían, no, esta no, funcionaba perfecto. Traía mejores números que la privada. Muy buenos números. En captación de deuda. Captación de deuda. Estaba también los apoyos a la comercialización, que era lo que le dicen el sistema producto, ¿no? Que son básicamente las cadenas, enlazar todas las cadenas para agregar todo el valor posible a los productos primarios, ¿no? También estaban programas como FIRCO, como que eran fideicomisos que te ayudaban a tecnificarte. Todo eso se eliminó, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que había mucha corrupción, que había muchos intermediarios y que había discrecionalidad. La solución, elimínalos. Pues no, la solución es elimina la corrupción, Claro. elimina los intermediarios y elimina la discrecionalidad. Entonces, ¿qué pasó? Pues empezó un deterioro en caída libre. En caída libre. El apoyo social que tiene la 4T, o que tenía, le garantizó que la presión social que ejercían los productores pasara desapercibida o fuera administrable. ¿Quién sabe cómo vengan los tiempos futuros? ¿Quién sabe si el país pueda sostener un conflicto de esta naturaleza? Son muy aguerridos, son muy aguerridos. Me ha tocado en carne propia desde el gobierno lidiar algunos de los problemas de ellos. Y la verdad es que es grave, ¿no? Se cambió el modelo, está bien. Alguna vez aquí el Eddy Sayar dijo, no, es que antes se lo damos a los ricos y ahora se lo damos a la gente. ¿Quién puede estar en contra de eso? Está bien, está bien. Pues no sé, si esa es la medida, como dice David, y los quieres convertir, los apoyos, en cuestiones electorales, pues ¿qué es más evidencia que eso? Pues, ¿no? Ahí está la claridad, ¿no? De cuál es la visión de este gobierno que ahorita tenemos. Sí, me acuerdo cuando
Andrés Manuel López Obrador era oposición, varias veces que vino aquí en mítines y decía, mencionaba mucho que el neoliberalismo había tirado el campo, ¿no? Y se quedaron los potreros vacíos, decía, vamos a recuperar el campo y todo eso. Y ay, cabrón, ahí sí que no. A ver, yo creo que sí se tenía que hacer algo. Evidentemente no lo que se hizo, como dice Roberto. Digo, si tienes infección en un dedo, cura la infección, o si es muy grave, de plano, pues amputa el dedo, no amputes todo el brazo, no moches el brazo. Es evidente que las cosas no están funcionando. Hoy escuchaba también una entrevista con un ganadero de Durango, Bildo Sarabia. Son así como de los más activos en cuanto a nivel nacional para, pues que se están uniendo para protestar. El frente. Pues muy enojado, ¿no? Muy enojado, y hablaba él de que se sigue permitiendo la importación ilegal, dice, de ganado de Centroamérica, específicamente de Nicaragua, y es donde el gusano barrenador, pues ahí viene. Y incluso otra vez, ahí en Ciudad de México, ya un perro lo traía, bueno, otra vez se empieza a dar esto del gusano barrenador, y eso sí me parece pues inconcebible, pues, ¿no? O sea, porque ¿por qué qué? Porque ya lo habíamos erradicado. Sí, ya se había erradicado allá en los 70s, 80s, Sí. y vuelve, ¿no? Por ese descuido. Entonces, Ahorita te voy a decir cuál es el descuido. se había controlado, y luego se decía, son casos aislados. Pues no son casos aislados, pues no, ahí tenemos otra vez el problema encima. ¿Y dónde va a parar esto? O verdaderamente cuándo se le va a poner atención? Cuando ya un humano esté infectado de eso, cuando haya consecuencias más graves. Bueno, hablaba también de que pues hay un tercero que está aprovechando eso, que es el crimen organizado, y que ya está metiéndose también en eso y en importar de manera ilegal ese ganado de Centroamérica hacia acá. Entonces, y luego te vas al campo y ya hay voces, incluso, no sé, a lo mejor tú tienes más el dato porque tú tienes más relación con los agricultores, sobre todo acá del sur, donde ya se están poniendo de acuerdo para no sembrar ni un solo grano, pues, ¿no? Sí. Porque están inconformes, porque no se les ha cumplido lo que se les prometió, incluso cuando en la última negociación. Los de Sonora aquí no cerraron las carreteras, nada, porque se les prometieron cosas y no se le han cumplido. Pues ahí están preguntando por Célida, que si dónde está, que no les contesta, que no. Entiendo, sé que tuvo una reunión el gobernador la semana pasada con ellos y pues no resultó nada bien. Mira. ¿No? Están muy enojados y están pues están en eso, en que no les va a quedar otro remedio más que no sembrar. Sí. Así está. sí. Y te platico, vamos a entrar un poco más en detalle. Platiqué con algunos de ellos para venir a tu programa, porque luego me dicen, oye, para que te dan permiso. Se te olvidó esto. No, o te dieron guión. No te pido permiso ni a ti. Pero la onda es que... No, yo nunca te pedí que me digan, oye, hubieras dicho esta cosa, se te pasó esta otra, ¿no? Se te pasó el otro. Número uno. Temas importantes. Dice bien David cuando le quieres pedir peras al olmo, cuando no hay la vocación. Nomás para explicarles algo, porque luego te dicen, es que los trigos ucranianos y de Canadá son mejores. No, hay un premio Nobel que salió del Valle del Yaqui, porque se acabó con la hambruna del África, Norman Borlaug, porque se hizo la Revolución Verde. Es decir, no hay una necedad de decir, es que están aferrados a querer producir lo que no se puede producir, ¿no? El África está produciendo gracias a lo que se hizo en el Valle del Yaqui, a mucho orgullo. Tampoco hay una intransigencia a los productores, porque a mí me tocó, y estuve sentado en esas mesas, cuando se le decía a los productores, oye, es que ¿por qué estás aferrado en sembrar trigos cristalinos, ese que se usa en las pastas, ¿verdad? Cuando aquí necesitamos el harinero y esto y el otro. Pues la gente dijo, órale, un nuevo gobierno, no seamos negativos. Y variaron del trigo cristalino, que ya tenía mercados establecidos, y ahorita te voy a hablar de eso, a esos trigos harineros. Te repito,
se mide en toneladas. No puedes hablar que si Emiliano Zapata y esas fregaderas, cuando estás compitiendo con un mercado que no tiene eso. ¿Cuál es la propiedad privada mínima? La pequeña propiedad que aquí se llama. Tú preguntas en los Estados Unidos, se te quedan viendo. Y preguntas eso en Canadá y en Europa, se te quedan viendo como loco. ¿Qué cosa? Que si cuánto es la propiedad privada mínima. Se llama la pequeña propiedad, que es una confederación, dice que por ley una persona no puede tener más de cierta superficie. Entonces, ese tipo de cosas sí golpean. ¿Dónde dice eso? Todos, mira, nos dejaste así con cara Bueno, de que, ¿qué? bueno, te lo ¿Dónde platico. dice eso, Ruso? La ley dice que una persona puede tener hasta una cantidad de hectáreas, y si te vas a Rancho ley? Agostadero, pues la Constitución mexicana. No puede, una persona no puede tener 500 hectáreas. A ver qué artículo, ¿dónde? Bueno, te lo voy a mandar. Sí, porque no. Te lo voy a mandar. ¿Y qué hacen? Que a la hija, que al nieto, que al que al otro. Inhibes el crecimiento, inhibes. A estar hablando de No. los ejidos. De No, los ejidos, no. eso es Se llama otra pequeña cosa. propiedad. Sí, claro. Y no solo eso, y tiene una equivalencia a los agostaderos. Te dice, un índice de agostadero es aquel que te dice que por tu geografía, volviendo a la vocación de la geografía, te dicen, el índice de agostadero de este rancho te permite tantas cabezas por hectárea, o tantas hectáreas por cabeza, cuando está muy árido como aquí en Hermosillo y todo eso, ¿no? Y te dicen, una persona no puede tener más superficie de la que puede tener, en la que puede soportar 100 vacas, un hato de 100 vacas. Entonces, claro que es inoperante y le sacan vueltas, pero son cosas que tenemos que dejar atrás cuando tenemos un TIMEC que renegociar pronto. Datos. Se acaba de sacar, te digo porque se lo dijeron a la secretaria, Celia, ¿A quién? a la secretaria de SADER, De acá, estatal. Al día de ayer, convertido a pesos mexicanos, un productor que tiene una hectárea en Estados Unidos, haz de cuenta que al maíz mexicano, su gobierno le está dando 10,000 pesos por hectárea. ¿Por qué? Aparte que sus combustibles son más baratos, aparte que su crédito es más barato, aparte que sus fertilizantes, etcétera. Entonces, tenemos esas asimetrías con quienes competimos. Los programas sociales, el sofisma de la corrupción, ya lo dijeron ustedes, sí es cierto. No puedes decir, es que ya no vamos a dar apoyos porque había mucha corrupción. Así dijeron cuando extinguieron los fideicomisos de todo lo que se hace en esta república. Hay mucha corrupción, pero se supone que ahora llegaste tú y como no hay corrupción es cuando mejor van a funcionar. No tienes que eliminarlos. Al contrario, déjalos porque van a funcionar mejor que nunca. Además, si ahora hay funcionarios tuyos, si hay un miembro de la Secretaría de la Función Pública en cada fondo, tiene asiento en los consejos de gobierno de cada fondo, de cada fideicomiso, menos corres ese riesgo porque los desbaratas. ¿Dónde más se perdió todo esto? Y que nos pega muy duro a Sonora. Verás qué orgulloso se siente uno cuando estás en México y estás platicando estos temas y que te dicen que Sonora es el único estado de la República que tiene un estatus de sanitario que permite que mandes tu ganado a Estados Unidos con la frontera abierta. Entonces, eso llegó, Aaron, a un detalle importante. Sonora dejó de ser un engordador muy grande. Tiene 3, 4 engordadores todavía, pero el ganadero dice, por lo poquito que vaya a ganar de ventaja, vendo mi becerro carísimo y me regreso a hacer lo que yo hago, que es generar más becerros. Bueno, eso el gusano barrenador que pegó desde que empezaron a desmantelar Senacica. También tuvimos la amenaza con la fiebre, con la fiebre porcina africana. Terrible. Imagínate, había una cosa que se llamaba seguro de gasto catastrófico. Cuando pasa eso que dijeron los compañeros de que aparece un gusanito o que aparece una enfermedad exótica, a una familia que tiene 5 animalitos o 6 animalitos y que detecta que su semental tiene una enfermedad exótica o una plaga, ¿tú crees que va a hablarle al gobierno y decir, vengan y sacrifíquenmelo? Él lo va a matar y lo llevar al rastro y va a tratar de carnearlo y realizarlo lo más rápido que pueda. Él no va a detener esa propagación porque es un golpe tremendo en su economía. Cuando hay un seguro de esos gastos catastróficos que dice, ¿sabes qué? Avísame rápido, te lo voy a reemplazar el semental. Te voy a reemplazar la vaca o el toro. ¿Y qué pasó con él? ¿Lo desapareció? Desapareció
la Nacional Financiera Nacional, pues, todo desapareció. Entonces, tenemos... ¿Todavía tienes más ahí o quieres guardar munición? Guardo para la siguiente, No, pero te diría algo. ¿Que por qué pasa? El sonorense sabe mantener a su familia. Durante décadas el sonorense mantenía a la familia, a los hijos los sacaba a la universidad, a la mujer, a esto y el otro. ¿Por qué lo hacen? Sí saben el daño que están generando, sí saben que están pegándole muy duro y el hecho de que la forma en la que se ganaron la vida durante tanto tiempo, como dice Roberto, que les dijeron esto es lo que vas a hacer y de repente le cambian las reglas de juego, va acompañado de que te digan, y si no puedes con tu vieja, yo te la mantengo. Y con la suegra, yo te la mantengo. Y no puedes con los hijos, yo te los mantengo. Un país siempre, y aquí voy a cerrar, un país siempre va emparejado, lo que llaman en Europa y Estados Unidos sociedad vertebrada, con los resultados que tiene de satisfacción de vida y todas esas cosas, esos medidores que hay. Una sociedad vertebrada te dice a cuántas cosas pertenece un ciudadano, que al club observador de pajaritos, que al club de la escuela, que al club de esto, que al club del otro, pero cuando tienen que hacer frente como sociedad, es muy rápido detectarlos y encontrarlos y organizarlos, porque hay una sociedad vertebrada. A la 4T le molesta, dice, quiero quitar intermediarios, porque los intermediarios se fregaban a la gente, yo directamente, una vacuna intravenosa, para que dependas de mí. Al desbaratar esa sociedad, desarticularla, perdón, lo que generas es esa desorganización que sí puede generar votos de momento, pero que le hace un daño terrible al país. La otra hoja la guardo para la siguiente ronda. Yo creo que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Bueno. No, Jorge Russo, yo creo que él la sociedad vertebrada ya no la entendí mucho, pero... de la propiedad rural, la que refiere, ¿no? Pequeña propiedad. Propiedad rural, ¿no? Que lo establece... Los ejidos. Pues, sí, no, y sí lo establece el 27 constitucional, ¿no? Por eso me refiero, creo que él focaliza esa zona. Pero bueno, miren, yo creo que el tema este es mucho más complejo que esos elementos que están... Que la sociedad vertebrada. No, miren, a ver, es que el mundo ha girado muy fuerte y veamos la realidad hoy, Aarón. Hoy la economía ya no es la economía del esfuerzo, es la economía del intelecto, es la economía ya no de la fuerza laboral, sino... Esta especulación. Entonces, esto ha dado un vuelco, o sea, se ha movido y si nosotros no entendemos que esto se ha movido y queremos seguir implementando mecanismos pues del pasado, difícilmente podremos ser competitivos, esa es una realidad, ¿no? Ahora, nosotros lo vemos en lo pequeño aquí, por ejemplo, en Sonora, ¿no? ¿Por qué tienen tanto éxito los agricultores, por citar el ejemplo de Caborca, con espárrago? La pregunta es, a ver, ¿qué hicieron bien? Porque les va muy bien, ¿eh? Sí. Y colocan a Sonora en un lugar muy competitivo, no nada más alimentan, sino que exportan, generan recursos. Entonces la pregunta es, a ver, ¿cómo lo hicieron y por qué ha funcionado eso? Y creo que esos son los modelos que tendríamos que estar buscando la respuesta en donde hemos tenido éxito. Hasta dátil, ¿no? Sí, mira, hoy el dátil, sí, el dátil es increíble, dátil, espárrago, aceite de olivo, uva. Lo que estamos viendo con el tema de la uva, ¿no? Dices, a ver, algo está sucediendo bien ahí. ¿Qué está sucediendo bien ahí? ¿Qué modelo están siguiendo? Pues valdría la pena, no sé si replicarlo, pero sí al menos tomarlo como una referencia de éxito, porque ahí están esos temas exitosos. Porque regresar a temas de cómo se hacía antes y, híjole, la verdad, yo no creo que el camino o la solución la encontremos ahí, pues. Yo sí veo un campo desesperado, sí veo productores desanimados, porque pues bueno, me toca también participar en la Comisión de Agricultura y Ganadería, y pues bueno, quienes también andamos en esos oficios, pues nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Es decir, hay un abandono del campo, hay una pérdida de rentabilidad o de economía en esos sectores que pues la gente dice, pues prefiero mejor retirarme y dedicarme a otra cosa. Entonces hay ese abandono. El tema, insisto, es desde la parte pública, ¿qué tenemos que hacer desde la parte pública para poder reorientar estrategia y poder ser nuevamente
pues el país sólido en tema Producción de de alimentos. producción de alimentos, maíz, trigo, etcétera, los elementos más fundamentales que requiere la población para su alimentación, ¿no? Entonces, yo iría hasta ahí. Es un tema complejo, árido, pero yo me iría a que el mundo ha cambiado, yo me iría, hay que ir a ver esos modelos que están teniendo éxito. Pongo como ejemplo la zona de Caborca, a mí me sorprende lo que estoy viendo ahí y la economía que generan, Aarón. Es increíble. Hoy también ellos están produciendo, y que aquí a Jorge le debe de conocer este tema, el repollo, el col de Bruselas. Es increíble lo que están produciendo ahí, lo que generan para mercado nacional y para el tema de exportación. Entonces creo que son las partes, y es una parte desértica, ¿sí? Con todos los desafíos y con todos los retos, y mira cómo están teniendo éxito. Algo está haciendo bien esta zona, que me parece que hay que revisarlo y poder tomar modelos exitosos para replicarlos en otras zonas del país. Y no hay inconformidad ahí de esos sectores. Tú visitas mucho, ¿no? Sí. Estás muy- Es otra cosa. Es totalmente distinto, pues. Pero a ver, pero están siendo exitosos. O sea, Otra el vez, tema mira, yo a eso me dedico, pues, ¿no? Voy a tratar de exponer el asunto. Para responder rápido lo que dice David, ¿qué están haciendo allá? Pues están adaptando su clima. ¿Ha habido quien siembra espárrago o hasta nogal en Cajeme? No es la vocación. No es la vocación, o sea, no se da bien, ¿no? ¿Qué podría ser alternativa si lo exploramos mucho con el área del sur del estado? Quizás cítricos, pero están igual o peor. Entonces, en cuestiones de mercado. Sí, aquí ya hemos dejado. Entonces, el no, asunto... se volvió a recuperar, ¿no? Y están atrapados, específicamente en el sur, están atrapados porque ni siquiera, por ejemplo, es rentable el maíz con respecto a otras regiones del país. O sea, el tonelaje que te da por hectárea con respecto a Sinaloa es muy inferior y con un riesgo enorme, porque aquí sí hay picos de frío que te pueden hacer que se te hele y es común. Ya sabe el que siembra maíz que se la está jugando. Entonces, en Sinaloa no. Lo otro que está pasando ahí es que el costo, ahora ¿cómo le van a hacer? Es otro tipo de agricultura. Esa que está hablando David es una agricultura agroindustrial. Es para otro tipo de gente. Por eso, a ver, Roberto, Entonces, pero el tema es, a ver, son modelos, dices, es que no pueden ir a sembrar espárrago en otro lugar. Estoy de acuerdo. Pero entonces busquemos la vocación que tiene cada región. Por eso te estoy ¿no? diciendo, pues ya se ha hecho. No creas que ellos están atados de mano, conformados, ya ni modo, pues no, le han buscado y no tiene muchas vocaciones. Es un clima difícil el que está ahí. Por ejemplo, te digo, exploraron cítricos, pero luego el mercado los agotó. Han puesto cazasombras para sembrar otro tipo de productos, pero con una volatilidad enorme cuando está atrapado el mercado por los grandes. Ahorita ya traen problemas en Estados Unidos de los grandes acaparadores. Los 6 cadenas de... Todo se convirtió en 6 cadenas de mercados en Estados Unidos que acaparan toda la fruta y la verdura y ellos controlan el precio. Entonces baja el aguacate y ellos siguen vendiendo la red de aguacate al mismo precio. Sube el aguacate, le suben y ya nunca le vuelven a bajar. Entonces Walmart y Cuaces se están haciendo de mulas Pedro porque hay un oligopsonio ahí, ¿no? Son muy poquitos los que compran. Ya inclusive Bernie Sanders y hay un grupo, una corriente interesante de demócratas que están presionando muy fuerte para que se rompa ese oligopsonio, ¿no? Que no agrega nada de valor a la economía gringa y está presionando a todos los sectores. Ahí sí te gusta Bernie Sanders. Entonces, lo toman como referencia. Sí. Y habla de ideologías, ¿no? Habla de ideologías, pero para que vean. Bueno, vamos a volver al tema, miren. Este asunto de los granos está difícil, pues, porque miren, quitó el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, por eso ya no se quieren sembrar. ¿Por qué quitó el apoyo de Andrés Manuel López Obrador? Porque alegaba que había mucha corrupción. Entonces, tú te pones a ver todos los escándalos de corrupción que había en el sector, ¿cómo se dice? En el sector agropecuario, y te vas a encontrar con Segalmex, que es
Ya le perdí yo la cuenta. Después del Huachicol, No creo se que es el que ponen de sigue. acuerdo ¿No? con, Y luego de No, y lo defendió, dijo que lo chamaquearon, pobrecito. La- Al creador de Conasupo, con Raúl Salinas, dijo, lo engañaron. Luego Valle. en el programa de Sembrando Vida, que también costó hasta que hubo muchos señalamientos ¿Ecocidios? en el padrón y en el control, y hubo un descontrol también en el ecocidio, ¿no? Talaron bosques para hacer Luego, la desaparición de la financiera rural, resulta que cuando la liquidaron, nadie supo dónde quedó la bolita. O sea, había una serie de activos bien interesantes ahí que alguien empezó a preguntar y no saben dónde quedó. Ya no digamos que allá la haya absorbido el gobierno. Hay muchas cosas muy, muy misteriosas y por alguna razón se dejó de investigar. Y luego el desmantelamiento de Acerca pasó algo parecido, ¿no? Los famosos fertilizantes para el bienestar. No, que el saquito de fertilizante valía 10 pesos, no sé, pero costaba 150 hacerlo y ponerlo en el lugar donde lo estaban entregando. O sea, era una locura, ¿no? Y así te vas, pues no. Entonces, lo que supuestamente criticaban del modelo anterior, pues no se solucionó y nomás hay corrupción igual o peor y está el campo abandonado. Entonces, y luego para acabarla de emular, otra vez volvemos, los estados que son los mayores productores, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Esa gente ahorita está sufriendo, yo tengo muchos amigos ahí en Sinaloa, están sufriendo porque ya para sembrar es una realidad, Aaron, que poca gente dice, ¿eh? Tienen que ir a ponerse de acuerdo con el crimen organizado para que los deje ser. Les controlan los distritos de riego y por lo tanto el agua. Le ponen el precio que les da la gana al agua, si quieres, ¿no? Me gustó mucho cuando Sheinbaum decía, voy a tomar otra vez la soberanía del estado del agua y eliminar los distritos de riego, pero siempre no le entró a eso, y le entró a lo otro, que es la propiedad de las concesiones. Cuando los distritos de riego es los que tienen un control insano, de la verdad, ellos son los únicos que ganan en todo este negocio. Entonces, la verdad, se están apropiando el crimen organizado con nombres de gente, dicen en Michoacán, en Sinaloa, de gente conocida que saben que no es de ellos el dinero. Y están aprovechando la situación en la que está muy barata la tierra y están compre. A ver luego cómo deshacen eso, pues, ¿no? La verdad es que es un asunto que le está pegando a todos lados y yo creo que la 4T está siendo víctima de sus propias políticas, pues. O sea, todo esto está sucediendo por un mal diseño de ciertas políticas. Sí. Que yo creo que está muy relacionado también en que lo que tanto hemos hablado aquí, en que no hay una reforma fiscal progresista donde paguen los que verdaderamente más tienen, que verdaderamente paguen como deberían de pagar. Y entonces, pues no alcanza lo suficiente para seguir sosteniendo los programas sociales y pues le van jalando la cobija de aquí, de allá. Y entonces, el campo es un sector de esos, ¿no? Que se está quedando descobijado. Bueno, voy a leer algunos comentarios ya para venir con las conclusiones. Estaría bien un contexto del tema, Russo se va por las ramas, dicen aquí. Bueno, lo que pasa en Sonora pasa también en Sinaloa, pregunta, o cada estado maneja de alguna forma, pues. Es muy similar la problemática. Pero tiene sus propias realidades, ¿no? Sí, Son distintas. pero ¿qué está pasando, no? Hay problemas. Sí, por ejemplo, por decirte algo, ahorita decía David, Caborca. Ahí hay, los dueños de los campos son campos muy grandes, son gente que tiene disposición de recursos. Por decirte algo, el espárrago vale, pues debe andar por ahí de los 300,000 pesos la hectárea. Imagínate. O sea, llegar a producción. Sí. Entonces, ya tú le pides a un productor ahorita de trigo que siembre 20 hectáreas para que sea rentable, sin contar el procesamiento para exportación, pues imagínate, ya le estás pidiendo que tenga 6 millones de pesos y no hay financiera rural, ¿de dónde lo va a hacer? Suponiendo que el clima fuera benigno para eso, ¿no? En el caso de la uva, por ejemplo, ahí te cuesta yo creo que arriba del 1,200,000 ahorita. La hectárea. Llegar a producción, porque son como 4 años en lo que empiezas a producir. Entonces, y no quiere decir que el primer año va a ser rentable, pero suponiendo, llegando a producción, son como alrededor de 1,200,000 por hectárea. Entonces, estás hablando de otras dimensiones, pues de otro nivel de industria.
Y es que bueno, y son muy productivos. Aquí en la costa es parecido también, ¿no? Nomás recordar algo. Cuando hablas de espárragos y de col de Bruselas y todo eso, ningún productor de ese tipo de especies, de variedades, se le ocurriría, cuando quiebre, voltear a ver al gobierno. Lo único que pueden pedirle ellos al gobierno es disciplina en los controles de sanidades. Aquí estamos hablando... Seguridad, ¿no? Y seguridad, claro, ¿no? Seguridad, pero me refiero yo al tema de los precios. Estamos hablando de granos básicos que tienen que protegerse por ley justamente para defender al consumidor más vulnerable. No estamos hablando de sandías, ni de melones, ni cosas que tienen un gran valor agregado que en una superficie pequeña puedan tener una mayor utilidad. Eso es cosa de los mercados y el que se aventó se la tiene que rifar. Mira, para que veas que, pero no te quiero decir yo que es imposible la diversificación. Imagínate, en el caso del sur de Sonora, yo escuché una alternativa muy atractiva, pero no lo pueden hacer solos, tiene que entrar el gobierno. Estamos hablando de la silvicultura o las maderas. ¿Por qué? Porque ya no se pueden talar árboles que no fueron sembrados bajo control previo. Ya darle en la torre a lo silvestre tiene muchos candados y qué bueno que los tenga. Pero hay un mercado muy interesado en proyectos de largo plazo en la silvicultura de maderas finas, ébano, cedro, caoba, incluso el mezquite. El mezquite tiene un gran valor añadido cuando no está torcido y para que vaya derechito el tronco hay que ponerle guías, varas que lo vayan guiando. El mezquite es una madera muy dura y muy bella, muy bonita que se puede usar en la duela de los gimnasios, de básquet, de boliche, incluso... Mucha artesanía. Sí, pero tiene un gran valor. Pero alguien que tiene poca tierra dice, ¿cómo me voy a esperar yo 15, 20 años a que esa cosa dé? Y se han ofrecido esquemas donde esos fondos de primer mundo, europeos, gringos, que buscan esas inversiones y te empiezan a administrar año con año te empiezan a dar una parte de lo que vas al final a recibir. Y dices, bueno, de esa manera sí dejo el cultivo tradicional y le busco. Pero, ¿qué crees que se necesita? Estabilidad política y Estado de Derecho. Que a ratito no te digan, eso no es tuyo, eso era mío, eso era acá. Y esos fondos de jubilaciones y pensiones que andan viendo dónde invierten ese dinero, si no ven esa estabilidad... Pues sobre todo Estado de Derecho, ¿no? Estado de Derecho. Bueno, entonces decirte, Aaron, para cerrar, son el sector aderezos esos para sí, los discursos sí, rusos. bueno, el Estado de Derecho, pues cuando mencionan Estado de Derecho, nomás adereza los por eso te la pongo así, tú eres el responsable de una firma consultora y vas a tener, te confían la jubilación de 10,000 personas. Tú vas a valorar si vienes y te dejas ese dinero en un productor acá de Sonora, ¿no? Entonces, decirte, el sector agropecuario hay que entenderlo así. Es un dispersor de economía más eficiente que cualquier tarjeta o programa social. Permea más, tiene más permanencia, se queda circulando ese dinero, tiene más resonancia en el mercado, pasa por más eslabones, talleres, tiendas. ¿Cuál? El gasto que hacen, la economía que genera la agricultura. Pues depende, la de granos entonces, no genera empleo. Pues, sí. Entonces, queda más tiempo. Hay ganadería, estamos hablando. Bueno. Si tú traes el rollo de los granos, eso es un tema. No, pero pues el Valle ya... ¿Cómo se llamaba el programa? El sur tiene... allá te platico, No, tenemos esa es una deficiencia que tiene. Mucha porcicultura, acuacultura, ganadería. Sí, cierto, la fruta, el nogal... Hay gente que perdió una década jugándole al nogal. Allá están quitándolos todos en el valle, los nogales. Entonces, eso es lo que pasa cuando no se le da al sector agropecuario que se deje fuera las patas de los caballos de la política. Mira, ya estamos viendo lo que pasa con una pandemia, con una guerra. Otros gobiernos
entendieron rápidamente lo importante que era ser autosuficientes y en lugar de escamotearle y darle con cuentagotas el apoyo a los productores, lo reforzaron más. Pero mira, estamos muy próximos a ver la renegociación. El otro día con el tema del estrecho de Hormuz y todo eso decían que no teníamos gas para una semana, que nos aprietan y no tenemos gas para una semana. Pues así está con el maíz. Por ejemplo, decir que se reconviertan, ¿cómo le haces? Tú mencionas varios estados, se te olvida el sorgo de Tamaulipas. ¿Cómo? Quítale a Tamaulipas el sorgo y dile que no. Ellos son, el sorgo, ¿dónde lo ves? En el huevo, en la leche, es directamente a la pastura. Y otra, y la cervecita que nos gusta. Ya bien, ¿para qué dejes de tomar También cerveza? pasa por la cebada, también pasa, es decir, tiene mucho más rebotes de los que creemos. Eso genera puras enfermedades, Ruso. Y Sí. por eso está el sistema como está de salud. Oye, sí, híjole, se me fue algo, te iba a preguntar algo, pero bueno, ahorita me los voy a granos, acordar. bueno, miren, Ahorita, a ver. yo la verdad tengo no menos de 26 años escuchando esta discusión y no salimos de donde mismo, ¿no? Evidentemente hay más años de eso. Recuerdo Usabiaga en el 2000 cuando llegó Fox y reúne en el sur del estado y dice, a ver, para tener viabilidad hay que ir a una reconversión, ¿no? Estoy hablando de hace 26 años y sigue la misma discusión, siguen los mismos elementos todavía ahí en análisis, pero no hemos dado un paso hacia adelante, pues ni en un lado ni en otro, ni en reconversión, ni en mejorarse en tecnologías de riego, etcétera. En el Valle Eso, sí, Bueno, no. En el Valle aquí digo, todo ya se hizo eficiente. sí, entonces bueno. No, La gran mayoría. Ruso, Por ahora inundación. resulta que ese es el- no, pues hay que ese ir es- a ver qué hacen no, los lo que de pasa allá que y los de aquí para mejorar todo. ese es el No. coco de Roberto, pero No, es no, otra yo cosa. también he traído ese, No es que cierto, la está eficiencia del riego. muy avanzado. es Pero bueno, cierto. miren, a Estará ver, más avanzado que lo que estaba Que antes, pero Etiopía, no. que Etiopía está más es un tema Es el, valle añejo, más- es el distrito más moderno del país. Pero es un es tema una bonita añejo, referencia. Pues sí. complejo, que ha habido muchas propuestas, N número de propuestas, gobiernos van, gobiernos vienen y no le han encontrado la cuadratura al círculo, esa es la realidad. Y lo que debemos de estar viendo es cómo genera pobreza en el campo mexicano esta no, digamos, no actuación correcta desde la parte pública y desde la parte privada también, porque hay un abandono. Hoy el pequeño productor es triste verlos. Tuvimos una reunión reciente con los ganaderos, pequeños productores ganaderos, que no hallaban qué hacer, pero la propuesta de ellos era, ocupamos que nos puedan nuevamente dotar de 100 cabezas de redes a cada uno. No, pues es que si estás teniendo un problema en este momento con lo que hoy tienes, ¿cómo puedes pensar que soluciones del pasado te van a venir a mejorar tu entorno? Es decir, esto ya cambió, pues si no le agregamos el valor agregado a lo que hacemos, ya la naturaleza no basta por sí sola. Es decir, en México y los países a nivel global está demostrado, todos aquellos países que tienen grandes capacidades naturales en riqueza, no son los países que hoy lideran al mundo, sino son los que se movieron al tema del conocimiento, al tema de tecnología. Necesario tener tema alimentario, la alimentación, ganado, etcétera, sin duda alguna, pero el tema es que seguimos pensando con una visión todavía de pasado, queriendo resolver con tácticas del pasado algo que no se va a resolver. Por eso cuando evoco el tema de que voltear a ver otras zonas que sí están siendo exitosas, que puedan ser, digamos, industrias más grandes, pues bueno, veamos cómo tenemos que aprovechar y cómo esas grandes industrias llegaron. Por ejemplo, los que producen dátil. Digo, yo supongo que debieron de haberle batallado muchísimo porque para que una planta de dátil llegue a edad madura y pueda generar, pues debe de haber pasado muchos años, ¿no? Pero le apostaron Sí, y hoy están y teniendo de manera muy éxito, pues, exitosa, ¿no? ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que salir de la cajita, pensar distinto, diferente. Sé que no es fácil esto, ¿sí? Y sé que pues cuando uno está acostumbrado a una rutina o algo específico, pues quieres que todo siga funcionando como estaba antes. Pues sí, pero el mundo ya cambió y tienes que entender que el mundo ya cambió y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Roberto Romero. Bueno, a mí me tocó ir en esta búsqueda de vocaciones para el sur del estado. Me tocó ir en una especie de viaje, misión a
a Almería, al sur de España, que es el área más grande del mundo de siembra con clima controlado, ¿no? Que tienen por cierto, Casas sombras. las tuberías de la red de distribución de agua como 400 años, pero la diferencia es que hay mantenimiento, porque aquí se habla mucho de, está viejísima la red. No es tanto el problema que no hay mantenimiento allá. Sí, Me imagino que tú las sí, viste, no, ¿no? tienen la única construcción que se ve es del espacio, pues a ciertas distancias, ¿no? Sí. Entonces, que es el mar de sombras, el mar de plástico. Hay una serie que se llama Mar de Plástico, se les recomiendo, que se desarrolla ahí, ¿no? Entonces, el punto es que todo eso lo hicieron con un friego de apoyo. Cuando uno va a Holanda, y ve los invernaderos, pues que han llegado al punto donde son hasta de cristal, ¿no? Y empiezas a averiguar y te das cuenta que recibieron un chorro de apoyo. Cuando tú ves la eficiencia que tienen algunos estados de Estados Unidos en la producción de uva industrial o uva para vino, más bien dicho, como todo el área de Napa, que se convirtió en todo un orgullo para una región del país, pues nació con muchos apoyos. Entonces, el campo de México está compitiendo. Ahí sí les gusta el socialismo, ¿no? Eso no es socialismo. No es socialismo, es que no le están dando a toda la gente. Repíteme. Esa es la verdad. Repíteme lo que es el neoliberalismo. Oye, otra vez. Eso que están haciendo es enfrentar una realidad. Tenemos dos opciones. Una, no reconvertir el campo, porque cualquier reconversión va a requerir grandes cantidades de apoyo. Más bien es definir como política pública si vamos a continuar ahí o si hay que irse a la tecnología, a otra cosa, como Japón, pues que no siembra prácticamente nada. Y si hablamos de soberanía, pues es uno de los países más poblados del mundo y yo creo que no, con sus propios recursos no alimentan ni el 10%. Entonces, pero pues es muy fuerte en otras cosas. Sí. Entonces, a lo mejor esa es la solución, porque algunas vocaciones están muy forzadas. Por ejemplo, el nogal aquí mismo en Hermosillo, ya no digamos en los niveles de humedad que hay aquí y cantidades de hora de frío. Estamos muy forzados, estamos metiendo una bola de químicos, los despertamos con cianamida, que es carísima, aparte es tóxica. Entonces, igual la uva, y a lo mejor estamos luchando contra algo que no es una vocación real. Es algo muy delicado lo que estoy diciendo y es una realidad con la que nos tenemos que enfrentar y para eso sí hay que hacer un plan de largo plazo. Yo celebro, por ejemplo, el intento que está haciendo el gobernador Durazo, no le he dado seguimiento, de industrializar nuestra propia producción de carne. Nos habíamos limitado a mandar el pie de cría, ya ni siquiera engordarlo, ¿no? A mandarlo a Estados Unidos y resulta que pues no lo procesamos y le agregamos valor. Ya no sé en qué quedó, no sé si nomás fue un plan y no se concretó, pero el punto es que ahí, por ejemplo, hay una oportunidad, como lo hacen las cooperativas de puerco que, por ejemplo, se hicieron en Coahuila, con apoyo de Sedesol en aquel entonces, de Colosio específicamente, que juntó a todos los productores de puerco del sur del estado y formaron lo que hoy es Ahí Coahuila. está un legado de Colosio. Lo que hoy, que le preguntabas a... Pero no me supo contestar. No me supo contestar. A Rogelio Cota. Pues, lo van a traer candidato y no me supo contestar. Entonces te digo, ahí está el asunto de la... No, hombre, nos van a quitar los 5 puntos. El punto es que el punto es, ya volviendo con seriedad ahí, es que sí estamos ante un dilema que nos enfrenta a una realidad dura y hay que analizarla fríamente y tomar el mejor camino, porque si seguimos, como dice David, patinando, pues no vamos a llegar a nada. Digo, hay que registrar los modelos, ¿no? O sea, el de China. Era un país mucho más pobre que el de nosotros.
ponle su chingadera aquí, me haber sacado una foto para vengarse, según él, No, pónsela, no. que está Ya que trabajando, lo ¿no? veas. ¿Ves? Él es responsable. Yo se la pedí. Y le trajiste de perdida Sí, tortillas, tortillas. ¿o Tú qué no le estabas, trajiste? tú No, que, a ver, No, ¿dónde no, está? no, Oreos, unos Bueno. Oreos. Unos Oreos. Unas coyotas. Y luego era un país 100% o casi 100% rural, pues, ¿no? China, y ve todo lo que ha hecho desde los 70s hacia acá, aunque al ruso le repatee. Oye, pero no ha dejado de producir alimento. Por eso, recientemente. pues, por O sea, eso. No se pelea una cosa o la otra. Por eso hay que Pero le ver mete mucho qué es apoyo, lo que, pues. qué es Sí. hay que ver qué es lo que China hizo, porque no ha dejado el Sí, el Aaron, área rural yo- tampoco. Por eso, yo lo que te digo pero es. se ha vuelto Yo lo que un te digo monstruo que es tecnológico. incongruente. No, a ver, yo no estoy. La economía mixta y apoyo del gobierno tiene que ser en ¿Por qué en no rubros. hablas de los chinos cuando hablas de comunismo y los izquierda de miedo? ¿Qué dices? ¿Cómo? Habla, no, nomás te gusta hablar. A ver. Los chinos tienen cosas muy buenas, pero no son la Ah, ahora panacea. sí, ok. No son la panacea. No son la panacea. ¿Quiénes No, son los no, en gringos? derechos Son la humanos panacea. y muchas cosas están jodidos. Pero mira, yo nomás quiero ahorita que ¿Y le tus Alexis. queridos vecinos del norte que no has visto la Gestapo esa? Yo vivo en México. Ay, Mira, bueno. mira. A ver, Ruso, aquí está en pantalla, ¿qué quiere? La pequeña propiedad agrícola en México. Ya el nos logo tenemos es que ir. nuestro escudo del Estado de Sonora. Ya lo puso desde el principio, al inicio. Para que no se te olvide que el escudo de Sonora. Estás haciendo trabajar horas extras, Se le va a ojalá salir y- bien caro el Aarón. Sí, Bueno, eso me va a es- poner la bandera. Esto es la pequeña propiedad. Pues, ¿ves lo que Esto es la ocasiona? pequeña propiedad que les dije ahorita. Sí hay límites legales, sí se inhibe el crecimiento. ¿Desde cuándo están esas? Puta, desde Echeverría. Desde Echeverría empezaron con esas La propiedad cosas rural. ideológicas. Sí. Se llama pequeña propiedad. Y y ahí está. Bueno, Ya acabamos. gusto. Ya, ya iba a agarrar punto otra vez. No. Muchas gracias, señor Rusovsky. Entonces ya te está convenciendo China. Bien. Ahí está Ruso, ahí está, mira. mira. Agricultura, ganadería, pesca y el David ahí está con la minería. Ese es el que está bailando, David. Ahí, de gusto. Es el Roberto, este que está bailando de gusto. No, nada, nomás por eso. Es que no, Roberto. ¿Este eres tú? El tiburón, El ¿no? tío- ¿Y el de los cuernos entonces? ¿Qué? Oh, Entonces, que va a ser vaya, el Aarón. vale. El Aarón va a ser el de los cuernos. Déjalo así, nos vemos. Yo le iba a decir algo, pero luego se me siente, cabrón, de que vale más que le deje una sensación de victoria. Está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto Russo, David. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.